Hola audiencia de la 103.9, bienvenidos todos a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural, y nos convoca el interés por destinar unos momentos a la reflexión con el mayor grado de serenidad posible en medio de una sociedad que hace de la vorágine una especie de sin destino. Nos estamos convirtiendo en una comarca que acepta todo y con el desdén propio de la irresponsabilidad ciudadana. Tratemos de ejemplificar este comentario. ¿No vemos, por ejemplo, que el nepotismo en la política de uno y otro color se ha transformado en algo común, algo así como familiares a sus puestos? ¿Que la desocupación aún encubierta avanza y que no se crea empleo de calidad? ¿Que las personas no quieren dádivas sino trabajo digno que a la vez las dignifique? ¿Que la desnutrición existe y pareciera que la estamos descubriendo ahora, lo que demuestra que hemos estado más que desatentos a la realidad? ¿Que hay una enormidad de jóvenes que no estudian ni trabajan? ¿Que la salud y la educación se diferencia por clases? Hay para pobres o empobrecidos y para quienes tienen recursos para acceder a lo privado. ¿Que los jubilados cobran miserias y sus recursos se utilizan para financiar distintas fiestas, fútbol para todos, entre otras? Esto hace ver con claridad por qué el Papa Francisco habla de los viejos como desechables o descartables. ¿Que tenemos un sistema ferroviario que ha retrocedido décadas en el tiempo? ¿Que hay políticos y jueces a los que les costaría mucho justificar sus conductas y el crecimiento de sus patrimonios? ¿Que los políticos no proponen ni debaten con seriedad lo que es atribuible a todas las acuarelas partidarias? ¿Que nos avergüenza nuestro sistema electoral anquilosado y sospechado en su transparencia? Y podríamos seguir con la lista de infortunios. Debemos reaccionar como sociedad con enjundia, responsabilidad y compromiso. Es el único camino posible para salir de esta trampa que todos, de alguna manera, hemos ayudado a colocar y que nos cuesta mucho ahora desactivar. Para ayudarnos a desentrañar este desaguisado hemos invitado a un querido amigo, escritor y periodista. Nos referimos a Carlos Gavetta, que entre otras cosas ha sido director de Le Monde Diplomatique para el sur de América Latina. Hola Carlos, un gusto que nos hayas distinguido con tu presencia en este programa de Diálogos con Valor y gracias. ¿Qué tal, Norberto? El gusto es mío, estoy encantado de estar aquí. ¿Te parece que negar la decadencia, además de un infantilismo, se convierte en una irresponsabilidad? Por supuesto que lo es. Es infantil, pero yo creo que tratándose de la dirigencia política y de una parte importante de nuestra sociedad, porque cada país tiene no los gobiernos o los dirigentes que se merece, como dice el dicho, sino los que se les parecen, como decía Jovellano, ¿no? Es decir, en una democracia se supone que los dirigentes son electos y si han sido electos es porque una mayoría los ha votado. En nuestro caso tenemos, por ejemplo, en el sindicalismo, dirigentes que llevan 30 o 40 años haciendo lo que hacen, que o es nada o es malo. Lo mismo pasa en otras instituciones, no tenemos un sistema de rotación de dirigentes. Y respecto a lo que vos decís, a negar la decadencia, bueno, es algo que salta a los ojos, no hace falta leer los periódicos ni enterarse de las muy serias encuestas que hace, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina. Yendo por la calle, viendo por la noche gente hurgando en la basura, viendo las calles rotas, metiéndose en una villa miseria cualquiera, preguntándole a cualquier persona que trabaje por un salario cómo está, cómo vive, incluso con aquellos que tienen salarios más o menos razonables, uno se da cuenta de que hay una situación muy compleja. Absolutamente. Y vos sabés que a veces me da la sensación, y me avergüenzo también porque somos parte de esta sociedad, como en qué momento le hemos perdido tanto el juicio crítico, ¿no? ¿Vos considerás que hay un momento, una especie de punto de inflexión en el cual hemos perdido totalmente el espíritu crítico
y que todo nos da lo mismo, parecía que todo vale, todo no vale. ¿Vos tenés esa sensación? ¿No? Yo creo que si entendemos espíritu crítico por espíritu ciudadano, Exactamente. Si lo entendemos así, yo creo que eso nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos tenido. Argentina, la ciudadanía argentina se revela por explosiones intermitentes. La última fue la crisis del 2001. Claro. Es interesante tomar esta, hay muchas otras, hubo una hiperinflación en el 89, antes de eso tuvimos, las azonadas militares, los caras pintadas, antes de eso una dictadura militar, durante la dictadura militar, cuando se estaba secuestrando, asesinando gente y torturando gente y endeudando al país, saltábamos por la calle diciendo el que no salta es un holandés, porque nos habíamos enganchado con el Mundial de Fútbol. Después salimos a gritar por la invasión a Malvinas y terminó como terminó. Y bueno, para volver a la crisis del 2001, ahí fíjate, es muy interesante este mojón, este ítem, porque ahí se produjo una crisis financiera y económica como nunca o casi nunca habíamos conocido, a pesar de que tuvimos muchas, y la gente salió a la calle afectada de diversas maneras, porque los bancos se habían quedado con sus depósitos o porque había perdido su trabajo, por lo que fuera, salió a la calle gritando que se vayan todos, ¿no? Esto duró lo que yo decía antes, sí, lo que una explosión intermitente, duró unas semanas, y no solo que no se fueron todos, sino que se quedaron todos. Volvieron los que ya estaban, los otros siguen al acecho, pero tenemos con alguna rarísima excepción la misma dirigencia política, pero además, después de aquella crisis del que se vayan todos, en el país siguió aumentando la corrupción, el desempleo, los problemas económicos, los ñoquis en el Estado, perdimos la autonomía energética, sigue aumentando la deuda externa, bajaron las reservas, el déficit fiscal en este momento llega al 9% del presupuesto, que es un disparate. La Cámara de Diputados y senadores siguen votando a libro cerrado el presupuesto del año próximo. Hoy mismo salen los periódicos que la Cámara de Diputados, elegida para el gobierno actual, que va a cesar en sus funciones dentro de 2 meses, acaba de aprobar el presupuesto del año que viene. O sea, no sabemos quién es el próximo presidente, pero ya le aprobamos el presupuesto con el que va a manejarse el año que viene. Sí. ¿No es un disparate eso? Absolutamente. Ahora, la pobreza es un flagelo cuyas consecuencias yo creo que, pese a que son muy serias, todavía no alcanzamos a calibrar adecuadamente, ¿no? Y mirar para otro lado puede ser fatal. ¿No te parece lo mismo que es una bomba de tiempo instalada y que un país como este, con 30% o 27, 28, como habla el barómetro de la deuda social que plantea la Universidad Católica, es una cifra insostenible? Bueno, hablar de pobreza, entre otras cosas, es en primer lugar hablar de hambre. Y que en un país que tiene 40 millones de habitantes y produce todos los años alimentos para 250 millones en un año normal, mucho más en un año de cosecha y de producción excepcional, es un verdadero escándalo, es un escándalo a la ética, a la moral y a la razón. Absolutamente. ¿No? Insisto, somos 40 millones, producimos alimentos para 200 millones y hay un 27% de la población, o sea, más de un cuarto, más de una persona cada 4 que es pobre, por lo tanto sufre alguna clase de hambre o de desnutrición. La pobreza, además, como sabemos, tiene otras repercusiones, la seguridad, la sanidad, aumentan las enfermedades, las plagas,
Tenemos un país, una vez más, la paradoja, la contradicción, surcado por enormes ríos, quizá como ningún otro en el mundo, y sin embargo hay miles de familias que no tienen agua potable en este país. La pobreza también supone un deterioro educativo, porque obviamente los chicos y los jóvenes o no pueden, o no quieren, o no les da la gana de ir al colegio porque tienen muchos problemas en la casa, el padre alcohólico, conflictos de todo tipo, tienen que salir a ayudar al ingreso familiar. La pobreza además no es solamente el sector que está pobre. Cuando hay mucha pobreza en un país, se empobrece también todo el resto, hasta los que tienen buenos ingresos. Por supuesto. Porque, por ejemplo, se deteriora la seguridad, se deterioran las condiciones sanitarias. Y el propio mercado. Por supuesto. Ahora, vos sos un viajero frecuente y además has vivido en varios países de Europa de primera línea, Francia, España. Lo que acontece en Argentina, en términos de este desapego a la realidad, de esta permanente afectación de la ley, de este vale todo, no vale nada, de esto de transgredir permanentemente, ¿es común o no? Bueno, depende de cómo se lo mire. Es común en América Latina, por ejemplo, con la excepción de Chile, Uruguay, Costa Rica y algún otro país que está evolucionando favorablemente ahora, como son, por ejemplo, Perú y Colombia. La corrupción, el poco respeto institucional están muy extendidos. Aquí tenemos el caso de Brasil, aquí al lado. Pero la diferencia en Europa y en Estados Unidos, Canadá, Australia, en los países nórdicos, por supuesto, estas cosas no es que no pasen, pero pasan muy poco y cuando se descubren son castigadas. No es el caso de España e Italia y de Grecia, que no por casualidad España e Italia son las dos grandes vertientes inmigratorias que tenemos nosotros. Claro. Hemos heredado mucho de eso. Absolutamente. Pero lo que es particularmente señalable en Argentina respecto a esto, a la corrupción y al manejo institucional, es que Argentina en ese sentido es un país que se destaca, por ejemplo, por su desarrollo económico, su desarrollo científico, tecnológico. Nosotros tenemos, por ejemplo, 5 premios Nobel, 3 en ciencias, sí. Leloir, Husay y Milstein. Tenemos 2 premios Nobel de la Paz y probablemente mañana tengamos un tercero porque el Papa está candidateado para eso. Es un país que tiene un desarrollo científico y tecnológico considerable. Nosotros manejamos desde hace casi medio siglo la producción de energía atómica con nuestros propios científicos y técnicos. Somos un país rico, un país que se destaca en sus universidades, su literatura, su pintura, su cinematografía, su teatro. Es decir, hemos conseguido una cantidad de cosas en algún momento de nuestro desarrollo histórico que nos equiparan a los países desarrollados. Y sin embargo, nuestro funcionamiento institucional ciudadano es el de un país no subdesarrollado, sino muy subdesarrollado. Porque yo he mencionado a Brasil, pero en Brasil, por ejemplo, cuando empezaron a aparecer los casos de corrupción, la presidenta Dilma Rousseff ya cambió 2 o 3 veces a personajes de su gabinete. Así es. El principal responsable del Partido de los Trabajadores de la corrupción que se descubrió, Dirceu, está procesado y creo que Está preso todavía. En nuestro país tenemos un vicepresidente que tiene desde hace años 3 procesos por corrupción y no se mueve de su puesto, sigue representando al país en el extranjero. Y presidiendo el Senado. Y presidiendo el Senado. Tenemos un jefe de gabinete que ha sido acusado de narcotráfico
¿no? Y nadie se mueve, la presidenta no lo menciona, es decir, entre nosotros la corrupción, que es normal en otros países, ha superado ese límite. Entre nosotros es algo que casi se declara. Tuvimos en época de Menem un ministro de Trabajo, Luis Barrio Nuevo, que sigue siendo secretario general del gremio de gastronómicos y que entonces como ministro de Trabajo dijo, si dejamos de robar 2 años, y es interesante que utilizó la primera persona del plural, dijo, si dejamos de robar 2 años, este país se arregla. Es extraordinario. Eso no ocurre ni entre los mafiosos de México, ¿no? Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el escritor y periodista Carlos Gavetta. ¿Hasta dónde te parece que ha llegado, tu observación, que sé que lo haces con mucho cuidado, los tentáculos del narcotráfico y hasta dónde han infiltrado las instituciones de este país? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un problema internacional. Es decir, yo lo conozco bastante porque me he ocupado de eso como periodista durante muchos años. He publicado un libro justamente que me lo publicó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el año 75, fíjate vos, que se llamaba La Sociedad y la Droga. En ese momento, hace 40 años exactamente, se empezaba a hablar de la cuestión. El problema es internacional y el año que viene, tan internacional es que el año que viene, en abril creo, va a haber una asamblea especial de Naciones Unidas para tratar el problema del narcotráfico en el mundo. Yo espero que ahí se plantee el problema de la legalización de las drogas, de todas las drogas. Porque no hay otra solución. El poder del narcotráfico económico es infinito. El narcotráfico es, después del negocio de las armas y el del petróleo, el tercero en importancia mundial. Tiene un giro mundial de algo así como 400.000 o 500.000 millones de dólares, un disparate. Supera la de los medicamentos, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Pero además no paga impuestos, tiene ganancias que ningún sector de la producción, y yo te diría ni siquiera de la especulación, consiguen, porque lo que se paga 20 pesos a un productor de coca en Bolivia se vende a 500 o 1000 en Estados Unidos. Son ganancias de muchas veces el porcentaje. Bueno, en una palabra, la posibilidad financiera de compra del narcotráfico es infinita, y lo que el narcotráfico no puede comprar lo elimina. Sí. Es así de simple. Cuento brevemente una anécdota. Alma Guillermo Prieto, una famosa periodista mexicano-norteamericana, en los años 80, siendo corresponsal de Newsweek para América del Sur, entrevistó a Pablo Escobar, el famoso narco colombiano. En esa época Estados Unidos quería extraditar, había pedido la extradición de Escobar para juzgarlo por narco en Estados Unidos. Entonces Alma, como representante de una revista prestigiosa norteamericana, le preguntó por qué no quería ir, lo entrevistó y le preguntó por qué no quería ir a ponerse a disposición de los tribunales norteamericanos, que ahí iba a tener un juicio justo, y Escobar le hacía un discurso nacionalista, le decía: nosotros, yo soy colombiano, si me quiere juzgar, que me juzguen aquí. Y ella le dijo: mire, usted quiere quedarse aquí porque puede comprar a los jueces. Y aquí viene la anécdota, porque Escobar le dijo: ¿cuánto vale un juez en su país? $1 millón, $10 millones, dependiendo de lo que se trate, yo lo puedo pagar. Y entonces ella le dijo: mire, le va a costar incluso con $10 millones encontrar un juez que se venda en mi país, porque los jueces están muy vigilados, sus cuentas, porque naturalmente en los países serios esto se controla. Y él le dijo: a los jueces que no se venden los mandamos matar por $1.000. Claro. Y esa es la lógica del narco, ¿no?
Esto en primer lugar, no hay manera de luchar contra eso. México es el último ejemplo. Sí. México se lanzó con la represión contra el narcotráfico y ahora están infiltrados por el narcotráfico los servicios de seguridad, de inteligencia, la política, el ejército, la policía. Todos los días salta un nuevo escándalo y ocurren cosas como la masacre de Iguala, Claro. donde 43 estudiantes fueron masacrados y además han desaparecido, no se los ha encontrado. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que las drogas que más daños causan a la población son todas legales. Yeah. En términos estadísticos, causa muchísimo más daño el alcohol que la heroína. Y no porque la heroína sea menos nociva que el alcohol, sino porque el alcohol se consume muchísimo más, ¿no? Sí. Y causa muchísimo más daños. Las segundas en daños, así en enfermedades, son las anfetaminas, los somníferos. De modo que no hay por qué tratar a las drogas ilegales como tales. Lo que hay que hacer es venderlas en las farmacias, cobrar altos impuestos, controlar a los que se enferman, a los que se exceden justamente con el dinero que se recauda de los impuestos. Y esto no lo digo yo, lo dicen organizaciones nada sospechosas de nihilismo o de izquierdismo, como por ejemplo la revista The Economist de Londres, la revista del establishment económico más respetada del mundo, viene proponiendo hace décadas que se legalicen las drogas. Lo mismo gente como Fernando Sabater, Noam Chomsky, Soros, gente importante y seria. Yo recuerdo a quien fue en la década del 80 el rector de la Universidad Centroamericana, era un sacerdote español, Javier Gorostiaga, filósofo además, donde él en ese momento, estamos hablando del año 80, Sí. sostenía lo mismo que sostenés vos, la necesidad de romper el negocio a través de la legalización. Y bueno, vos fíjate, una alta autoridad eclesiástica, nada menos, que evidentemente ha entendido cuál es el problema. Con el narco no se puede ganar la batalla con políticas represivas. Lo que hay que hacer es sacarle el negocio de las manos, ¿no? Porque mientras sea ilegal es un negocio. Además, los Estados Unidos hicieron la prueba en los años 20 con la ley seca. Se prohibió el alcohol. Y se prohibió en serio, no había manera de encontrar alcohol legalmente. ¿Y qué pasó? Apareció Al Capone, las mafias, etcétera, los asesinatos masivos. Cuando se legalizó el alcohol, bueno, sí, ahora hay alcohólicos, pero hay muchísima gente que consume alcohol y no es alcohólica. Es verdad eso. ¿No? Sí. Y con el alcohol paga impuesto y con el impuesto se atiende a los alcohólicos graves. Y bueno, habrá que hacer eso. Volviendo a la decadencia argentina, yo tengo la sensación, y te consulto a ver si vos compartís o tenés una opinión diferente, que gran parte del problema, por supuesto, está en la sociedad, una sociedad light, una sociedad leve, pero otra gran parte está en una dirigencia que atrasa. Nosotros tenemos una dirigencia política, en general, no solamente política, pero básicamente política, que tiene que velar mucho más por el bien común, que atrasa en términos de gestión, por supuesto, pero además en términos de comprensión del mundo. Yo de eso no tengo la menor duda. Basta ver las propuestas de los candidatos, de todos los candidatos, para las elecciones que tendrán lugar dentro de un par de semanas. Yo les sugiero a los que escuchen este programa que hagan un ejercicio para comparar, que miren, entren en internet y miren el debate que tuvo lugar entre nuestros candidatos hace unos días, y que después busquen también en internet el debate que tuvieron poco antes de las elecciones las dos candidatas chilenas, Evelyn Mathieu y Michelle Bachelet. No hace falta irse a Suecia para comparar dos maneras de hacer política. Mirando hacia los dos costados, nosotros los argentinos, hacia Chile y sobre todo hacia el Uruguay, ahí tenemos dos referencias, dos ejemplos para tomar en cuenta. Son cosas
distintas, Absolutamente. completamente distintas. Y no estoy hablando solo de los presidentes o candidatos progresistas. Yo le hice una entrevista a José Mujica hace poco tiempo, que salió publicada en periódicos locales, pero si vos le haces una entrevista a un liberal uruguayo, incluso a un derechista uruguayo, no se expresa como se expresa entre nosotros Macri, para mencionar a un liberal argentino, o como se expresaba Martínez de Oz durante la dictadura. Es decir, son liberales de otro tipo, respetan cierto funcionamiento institucional, y yo te diría, hasta son educados. Nuestros políticos son muy mal educados, empezando por la presidenta. Sí. La presidenta es una señora que en cadena nacional tiene a su ministro de Economía al lado y le dice: nene, alcanzame tal cosa, porque es un hombre joven. Sí. Nuestro país es esperpéntico, de verdad. Nosotros hemos llegado a niveles y casi desconocidos, ¿no? Casi desconocidos. Ahora, sí. Vos que viviste en Europa, y yo sostengo, y me tocó vivir algunos años allá, y sostengo con mucha gente lo siguiente: en los países desarrollados, con problemas pero desarrollados y con institucionalidad, el fondo de los temas y la forma van de la mano. Nosotros creemos que el fondo es una cosa y después la forma lo podemos hacer a los ponchazos, a los gritos, de cualquier manera. Y no es así. El fondo es importante y las formas también son importantes. Nosotros, hasta en el comportamiento, a veces hasta chabacano en el campo internacional, eso tiene un costo inconmensurable. La gente no se da cuenta, porque los demás te ven, los demás te miran, los demás te evalúan, los demás te juzgan, muchas veces por tu comportamiento, mucho más que por tus ideas. ¿Cómo lo ves vos eso? No, bueno, exactamente como vos lo acabas de describir, y ese es uno de los problemas. Por eso mencioné las declaraciones o las actitudes de la presidenta, del primer ministro, pero también de otros dirigentes políticos y sindicales, no solo del oficialismo. Esto es algo que nos atañe a todos, y que incluso atañe a nuestra ciudadanía. No hay más que escuchar ciertos programas de radio y de televisión. El lenguaje que se utiliza, y yo te digo la verdad, no soy nada moralista, no pretendo que se vuelva a la época de hace unas décadas atrás, donde en lugar de decir culo se decía la parte donde termina la espalda. Sí. No se trata de eso. No, para nada. Pero se trata de tener un cierto respeto, unas ciertas maneras, tener en cuenta. Yo sugiero encender cualquier radio, o casi cualquier radio, a cualquier hora del día, y escuchar atentamente cualquier programa teniendo en cuenta esto. A ver qué dicen y cómo lo dicen. Claro. Es realmente escandaloso lo que ocurre. Sí. Yo como profesional, te digo, he trabajado en radio, y cuando yo iba a la radio en una época se hacían guiones. Uno tenía una grilla, ahora se sientan 5 o 6 periodistas como si estuvieran en la mesa de un café y se pasan 2 o 3 horas diciendo lo primero que se les ocurre. Sí, es así. Insultan, dicen groserías, pero insisto, no se trata de no poder decir una mala palabra por radio, porque a veces lo que se entiende por una mala palabra expresa mejor una idea que una buena palabra. Pero es comunicación, pero aplicada oportunamente. Claro, el asunto acá es que no solo que no se dice nada, sino que se lo dice mal. Y una vez más somos esperpénticos también en eso. Sí, nos parecemos a muchos otros países subdesarrollados, pero nosotros vamos más allá todavía. Poco más allá. Carlos, me gustaría invitarte sé que el tiempo tuyo es escaso, para el próximo programa, porque me interesaría abordar contigo, creo que a la audiencia también, lo que ha sucedido hace algunas semanas en Cataluña, en España, y un poco salir de la coyuntura nacional y de alguna manera hacer una inversión en el mundo. Si podés, te agradecería. Cómo no, con mucho gusto, Norberto. Ha sido Carlos Gavetta nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina, con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.